Un saludo a todas y a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube, eh, para el que os pido apoyo si es que os interesan los temas de los que hablo. Eh, por el momento que estamos y porque están a la vuelta de la esquina las elecciones europeas, vamos a hablar de Europa Vamos a empezar a hablar de Europa y de sus consecuencias, las consecuencias negativas de la Unión Europea para con el Estado español. Consecuencias negativas en agricultura, terribles, pero también en industria, desindustrialización, y a qué dedica la Unión Europea en sus planes y proyectos a España. Yo creo que esto hay que saberlo. Aparte, hace años, porque hay una cosa que yo deseo desmentir, y es que se identifica el europeísmo, que no sabemos lo que es. Se identifica el europeísmo en muchas ocasiones con ser progresista y con ser de izquierdas. Y esto no es cierto, porque la Unión Europea, es decir, el mercado común europeo, es una construcción fundamentalmente de los democristianos, los liberales y los conservadores. Es una construcción conservadora de las grandes empresas, de los intereses del carbón y del acero, de establecer un mercado común, un desarme arancelario. Es decir, es un mercado. Esto ya quedó claro cuando la Unión Europea trató de hacerse de una constitución europea, que por cierto en España fue votada favorablemente. Creo que en gran parte por incultura política, falta de información y por información nada veraz transmitida, pero que, por ejemplo, en Francia, un país mucho más politizado y formado políticamente que el Estado español, fue derrotada. Y vamos a ver, la derrota de la Constitución Europea en el caso francés no se debió a la extrema derecha. Se debió a que un sector del Partido Socialista se dio cuenta de lo que había y llamó, Lionel Jospin y otra mucha gente, llamaron a votar en contra. Fabius y otra mucha gente llamaron a votar en contra, no Jospin, Fabius. Es importante. Y por otro lado, el Partido Comunista, sectores muy importantes de los sindicatos y una organización a la que me honro en pertenecer, a estar en su consejo científico, ATTAC. ATTAC la asociación en favor de la tasa Tobin, hizo una gran campaña demostrando que la Constitución Europea no era una constitución, era realmente un tratado de libre comercio, no era una constitución, era un tratado comercial, macrotratado comercial. Por lo tanto, carecía de contenido político real. Y y Francia y Holanda votaron en contra. Claro, cuando vieron que las encuestas era que en Alemania también iba a ser derrotada, pues esta constitución ya no siguió. Gracias franceses y francesas en este caso, y gracias a los holandeses y holandesas en este caso. Nosotros como papanatas allá que fuimos. Y resulta que España, por ejemplo, le debe la destrucción planificada por la PAC de la agricultura española, que genera riqueza, genera empleo y genera también desarrollo y defensa del territorio y medioambiental. Si no hay agricultura, si no hay agricultores, si no hay pueblos habitados con una función agroganadera, ¿quién cuida el medio ambiente? El medio ambiente lo cuidan, el espacio forestal y rural lo cuidan quienes viven en el rural. Pues bien, el objetivo de la Unión Europea es la destrucción agraria. Y los agricultores han dado cuenta, o sea, gran parte de las reivindicaciones de las tractoradas tienen mucho más que ver con la defensa del medio ambiente de lo que parece. Tienen mucho más que ver con la defensa de un entorno natural poblado y productivo de lo que parece, con fijar población en el territorio. Tiene mucho más que ver de reivindicación social de lo que la izquierda woke, la izquierda europeísta nos está haciendo ver, y las mentiras y tonterías que están contando porque no entienden nada,
no entienden absolutamente nada. Por lo tanto, yo llamo a todos y a todas las medioambientalistas a defender las tractoradas, porque no es la Agenda 2030 la que está defendiendo el medio ambiente. La Agenda 2030 lo que está haciendo es defender el capitalismo verde y el negocio capitalista verde, transformando miles de hectáreas en grandes parques eólicos y en grandes granjas solares, es decir, miles y miles de placas solares, y a eso, destruyendo tierras de cultivo fértiles, por cierto. Y a eso, o sea, acabando con nuestra soberanía alimentaria. Y a eso se oponen las tractoradas. A eso se oponen las tractoradas. A ver si os entendáis de una puñetera vez las urbanitas y los urbanitos progres. Los woke de las ciudades. Mirar, que es donde estáis la mayoría. Mirar, las ciudades pueden producir y ser autosuficientes en energía. No hay que destruir las tierras de cultivo. No hay que liquidar la agricultura. No hay que liquidar la agricultura tampoco en beneficio del turismo. Además, con el cambio climático el turismo está en peligro, en serio peligro. Esto es, dentro de poco, esto va a ser como hacer del desierto del Sáhara una zona turística. ¿Cuánta agua está consumiendo el turismo? Porque bien que se le dice a la agricultura, es que la agricultura, ¿cuántas cientos de miles, cuántos millones de piscinas están dilapidando agua? ¿Cuánto cultivo de césped para campos de golf está dilapidando agua? Bien, pues la Unión Europea nos tiene dedicados a eso, a turismo, ladrillo y a producción de energías alternativas, también entre comillas. No, hemos de defender nuestra soberanía alimentaria y nuestra agricultura. La Unión Europea para eso es terriblemente negativa. La industria en Alemania. Por cierto, los alemanes ahora también están destruyendo su industria en beneficio de los intereses de Estados Unidos en la guerra con Ucrania, de la que están siendo principales sostenedores y están generando una crisis. Luego, si Alemania entra en crisis galopante y Gran Bretaña ya lo está, no sabemos qué turistas van a venir, porque desde luego con los rusos y con los chinos no les hacemos demasiadas gracias, Vamos a ver qué pasa. Entonces, todo esto hay que decirlo y que advertirlo. Y no es que seamos anti-europeos, es que los que están a favor de la Unión Europea no son europeístas, porque las élites europeas están traicionando y hundiendo a Europa en beneficio de intereses de extranjeros o extraeuropeos. Y de esto los agricultores de toda Europa han sido los primeros en darse cuenta. Luego, muchas gracias a agricultoras y agricultores, a las tractoradas en Francia, en Alemania, en Polonia, en España y en otros sitios de Europa. Aparte de esta cuestión, hay otro tema que también la Unión Europea hizo. Fue desindustrializar, deslocalizar toda la industria pesada española. Y a cambio de eso nos construyeron gran cantidad, nos dieron mucho dinero para hacer autovías. Ese dinero para hacer autovías, algunos aeropuertos y tal, no solo era por beneficiar que los de aquí nos moviéramos mejor, sino que los productos industriales alemanes llegaran más rápidamente. Por ejemplo, España está cuajada de Lidl. Mirar las terminales de Lidl dónde están. De Lidl dónde están. Las autovías, ahí. Todas las grandes concentraciones de las grandes empresas de grandes superficies, muchas de las cuales son francesas, Alcampo y demás, son francesas. Y por lo tanto lo que se trataba era de destruir el pequeño comercio español en beneficio de las grandes superficies francesas, alemanas y también de capital de la anglósfera. Es decir, nosotros hemos sido sacrificados en beneficio de otros intereses y nos hemos convertido simplemente
en turismo, decirme con 45 grados a la sombra quién va a ir a Madrid de turismo en verano. Vamos a ver, estamos locos. No le debemos nada a la Unión Europea, no le debemos nada. Lo único que hizo la Unión Europea con el euro fue transformar 100 pesetas en 165. Es decir, perdimos 65 pesetas por cada euro. La cuestión es que vamos a ir a unas elecciones en las que nada de esto se va a debatir ni se va a discutir. Y mucho cuidado. Los que estamos advirtiendo hace muchos años del desastre del euro y del desastre de la Unión Europea somos personas de izquierdas. El PP está con la Unión Europea a tope, el PP ha formado parte de todo el engranaje y forma parte del engranaje, ha tenido comisarios, tiene gente muy potente en la Unión Europea y Vox, tanto que pía, pues los de Vox, la extrema derecha, han votado a favor de los tratados de libre comercio y han votado en favor de todo lo que perjudica y además están por Estados Unidos, o sea, irse corriendo a Bascal a hacerse corriendo la foto con Trump es porque está al servicio de los intereses de Trump en este caso, es decir, de un sector del capitalismo tal vez más salvaje de los Estados Unidos. Pero ahí está, están con ellos, no están con nosotros, están con ellos. Somos personas de las izquierdas las que hemos planteado esto, igual que las que estamos denunciando que el Parlamento Europeo es un bluff. El Parlamento Europeo no tiene competencias. El otro día decía un periodista inculto, que hay mucha gente con carrera muy inculta, ¿sabéis? Y si no son incultos son mentirosos, lo cual es peor. Que están diciendo que el centro de la democracia es el Parlamento Europeo, pero si el Parlamento Europeo del Parlamento Europeo no emanan leyes. El Parlamento Europeo la única capacidad que tiene es controlar hacer su propio presupuesto, no el de Europa, no el de la Unión Europea, su propio presupuesto y la PAC, la Política Agraria Común, que sí controla. Y le dejan controlar la política agraria común porque entre todos los del Parlamento, excepto los que están en estos momentos exigiendo la disolución de la PAC, están a favor de la destrucción económica de Europa. Y no tienen competencias, además, aunque quisieran, para impedir otras cosas. La Unión Europea está trabajando por privatizar todo lo público de Europa. La Unión Europea es una gran construcción neoliberal que el Parlamento Europeo no puede parar porque las competencias legislativas están en la Comisión Europea. Y la Comisión Europea no está formada por electos, está formada por electos, sí, en segunda, digamos, en el segundo escalón, porque son electos en sus países, no para legislar en Europa, sino para legislar en sus propios países, porque está formada por ministros de Asuntos Exteriores y presidentes de gobierno. Y esos son los que tienen las competencias legislativas, no el Parlamento. Por lo tanto, hay muchas cosas que poner en claro. Y por lo tanto, hay que apoyar lo que se está haciendo con las tractoradas. Y hay que apoyar la denuncia que están haciendo los agricultores que están siendo conscientes de lo que hay, de la misma forma que en su momento los obreros de los astilleros y de las siderúrgicas se opusieron a la llamada reconversión industrial y lucharon a sangre y fuego contra la reconversión industrial. Estaban luchando por todas y todos nosotros y fueron derrotados, y de su derrota nosotros estamos sufriendo ahora la deslocalización industrial más bestia que ha habido nunca. Pero esto no lo han denunciado las extremas derechas. Vamos a un caso práctico. Italia. ¿Es que la señora Meloni ha roto para algo con la Unión Europea? ¿Es que la señora Meloni ha exigido la derogación de la PAC? Es que esa gobierna, ¿eh? Esa no es como Vox, bla, bla, bla. Bueno, Vox también gobierna en comunidades autónomas y donde el PP lo sitúa para gobernar. No. La extrema derecha es lo mismo. Es lo mismo que el PP y es lo mismo que, por desgracia, los aparatos socialdemócratas
Y es lo mismo que los verdes. Al final, ¿qué conclusión dice alguien? Puede decir, bueno, entonces, Carlos, ¿qué hacemos? Pues hay que organizarse. Hay que organizarse firmemente para defender con valor y con firmeza nuestra agricultura, para impedir la deslocalización industrial, para impedir que se destruyan salvajemente tierras de cultivo o bosques o paisajes en favor de la energía, de las energías alternativas y del grandísimo negocio del capitalismo verde. Hay que librarse de las mentiras de la derecha y de la extrema derecha, pero también hay que librarse de los engaños de la izquierda woke, de los verdes. Y hay que librarse de los verdes defendiendo el medio ambiente, pero también el medio ambiente como sistema productivo en beneficio de todas y todos. Hay mucha tela que rascar. Y vamos a seguir por ese camino. Vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a todas y a todos.